Bien, empezamos. Identidad cultural. Bien, hemos venido viendo en artística sobre la cultura, ¿verdad? Ya hemos analizado varios puntos de cómo es nuestra cultura. La semana pasada mandamos una actividad donde debíamos identificar qué se estaba celebrando, qué, cómo se siente, si le gustaría estar ahí. Era una festividad cultural, una celebración cultural. Usted debía poner en qué lugar cree que se desarrolla eso de ahí, esa actividad. Sí, creo que todos me la presentaron. O alguien no me presentó, no me acuerdo. Tengo que revisar bien. En caso de que no la haya hecho, por favor, cumplirla. Bien, continuamos con identidad cultural. Vamos leyendo. Regina, por favor. Identidad cultural. ¿Qué me pasa? La identidad cultural es el conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de una sociedad. Las culturas ancestrales definen nuestra identidad, que está dada por nuestra cultura de pertenencia. Nuestra identidad también está influenciada por otras prácticas que acogemos para adaptarnos al tiempo en que vivimos. Es así como las tradiciones ancestrales se mezclan con las manifestaciones culturales contemporáneas, formando nuevas identidades. Sigue. Ya. No, hasta ahí nomás. Bien, nosotros hemos mantenido o con el tiempo, eh, visto cómo es la cultura, cómo es nuestra cultura, ¿verdad? Y a través del tiempo, como va pasando se va desarrollando o va evolucionando, pues esa cultura va cogiendo o se va acomodando a como estamos en la actualidad. Por eso se van dando nuevas identidades. No hemos visto, al menos yo también lo he observado, que personas que están en una cierta comunidad indígena ya no solamente están impregnados o están solamente viviendo su mundo en el lugar donde viven o residen, ¿verdad? Ya se están viendo más cosas también por internet. Hay personas de cultura de raza indígena o de raza indígena que se muestran al mundo a través de redes sociales, enseñando o mostrando cómo son sus raíces, cómo son sus identidades. Entonces, a través del medio tecnológico, del mundo tecnológico, estas identidades se van fusionando y nos están dando o nos están manifestando culturas contemporáneas que no dejan sus raíces, ¿verdad? Sus culturas, pero se muestran o se están adaptando hacia unas nuevas identidades, ¿verdad? Entonces, la evolución tecnológica permite eso de ahí. Entonces, la identidad no se está perdiendo, no se pierde, se mantiene porque muestran sus raíces, muestran sus valores, sus símbolos, creencias y sus costumbres. Entonces, y eso en sí nos ayuda bastante también a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, gracias a la tecnología, podemos también saber cómo es nuestra cultura o cómo fue, porque también nos muestran también cómo ha sido. Hay actividades que realizan ellos, videos, hay contenido que nos muestran las culturas que aún se mantienen en estas regiones. ¿Bien? Multiculturalidad. Vamos leyendo, Gabriel. Multiculturalidad. En el, espera. En el marco de nuestras identidades nacionales existe el término multiculturalidad, que designa la coexistencia de distintas culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Por ejemplo, en el Ecuador existen una variedad de culturas ancestrales que conviven y se desarrollan, manteniendo sus saberes y tradiciones y se encuentran repartidas a lo largo de las regiones del país. ¿Cuáles son esas regiones, Gabriel? Clases de historia, geografía. Eh, Región Costa, Sur, ¿sí? No, Costa, Sierra, Oriente, perdón. Correcto. El Ecuador está dividido en tres regiones y la región insular también, ¿verdad? Que está fuera del continente, pero que pertenece al país. Cada región, costa, sierra, oriente, tiene su cultura. A través del tiempo,
hemos analizado, hemos revisado, hemos estudiado las diferentes culturas y a qué se dedican o qué realizaban, cuáles eran sus tradiciones, cuáles eran sus rituales. Estas clases ya tienen que haberlas visto en clases de historia, ¿o me equivoco? Regina, le pregunto a usted, ¿se ha visto esto de aquí, verdad? Sí las han enseñado, ¿verdad? Entonces, retomando, porque vale el tema retomarlo, porque estamos viendo identidades de una cultura que tiene que ver con la educación artística. Entonces estamos reforzando o recordando estos temas, ¿verdad? Sabemos que el Ecuador es un país multicultural, pluricultural, que a través de sus regiones, costa, sierra, oriente, tiene varias culturas. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar estas culturas. Vamos a ir recordando, vamos a analizar, a recordar, porque ustedes ya han estudiado esto de aquí. Culturas precolombinas. ¿Qué nos dicen las culturas precolombinas? Diego. Son todas aquellas culturas aborígenes que se desarrollan en el continente americano, en una época histórica anterior al colonialismo o dominio occidental europeo en el continente. Estas culturas definen los primeros sesgos de identidad cultural y étnica que guardamos los americanos y por lo tanto los ecuatorianos. A través de ella compartimos una identidad, reconocimiento, una cantidad importante de prácticas y manifestaciones culturales que se desarrollaron en distintos ámbitos, como la cerámica, la alfarería, la agricultura, la pesca, ritos y ceremonias, y sobre todo una identificación espiritual con el cosmos y con una presión particular del mundo, Bien. comprensión. A inicios de nuestros tiempos, o al menos a lo largo del continente de acá, ya existían culturas, ¿verdad? Hasta antes del colonialismo, que son las conquistas europeas que llegaron acá a América y obviamente trajeron esas tradiciones, la cultura europea, para ser más específico, española, se fusionó con el continente americano, con Sudamérica, Latinoamérica, para poder combinar y hacer una cultura diferente. Obviamente nosotros nos hemos adaptado a eso de ahí, nos trajeron religión, nos trajeron productos agrícolas, trajeron y de aquí también llevaron. Entonces, es una fusión que se realizó al momento de que los europeos vinieran acá a América, a Sudamérica, Centroamérica. Entonces, esas identidades son las que se fusionaron, se unieron y las que nos identifican en la actualidad, ¿verdad? Nosotros en sí tenemos el idioma español gracias a los españoles, ¿verdad? Hablamos esa lengua gracias a ellos. De no haber sucedido aquello, de no haber pasado eso de ahí, nos mantuviéramos con el lenguaje nativo, que con el periodo de tiempo, con el tiempo que ha transcurrido, pues esa identidad del idioma se ha perdido, que en algunas regiones se mantiene, que en algunas comunidades se mantiene ese idioma. Si estamos hablando, hay varios idiomas, el más representativo es el quichua, entonces esto se está perdiendo, ¿verdad? Solamente las personas nativas de ciertas regiones o ciertas colonias o culturas, perdón, o ciertas, claro, de ciertas partes del Ecuador, son quienes hablan aún todavía este idioma, ¿verdad? Entonces, eso de ahí se perdió. En la actualidad, ni siquiera se nos enseña, debería, nos dan como cierta clase en la escuela, pero así como el idioma inglés, debería también adentrarnos en este lenguaje, por lo menos recordarlo, reconocerlo y saber diferenciarnos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra identidad cultural. Es una lengua nativa que existía hasta antes de la conquista de los españoles, ¿verdad? Entonces, una vez que vino el español acá, adaptamos eso de ahí, pues nuestro idioma oficial es el español, gracias a los españoles. Entonces, es una identidad que nosotros tenemos fusionada con la europea, ¿verdad? Que todavía se mantiene en algunos lugares del Ecuador.
Entonces, de eso se trata la diversa culturalidad que existe en el país, ¿verdad? Entonces, esto también tienen que haberlo visto. Culturas precolombinas del Ecuador, tenemos algunas, ¿verdad? Valdilla, Machalilla, Chorrera, Bahía, definiendo cada una en qué región se encuentra. Costa, Sierra, Oriente y otras que se encuentran en Costa y Sierra, otra en Sierra y Oriente. Bien, vamos a hacer una actividad, esto ya queda como tarea, como deber, para la próxima clase. Van a preparar una exposición con diapositivas y ustedes van a elegir una cultura de la que muestren lista, la van a investigar todo sobre ella, simbología, vestimenta, comida, tradiciones, etcétera, todo lo que puedan investigar sobre ella. Y la próxima semana me van a hacer una pequeña exposición sobre la cultura que ustedes van a escoger. En este momento la vamos a escoger. Así que vean una, por favor, les pregunto y las anoto, porque no va a ser repetida. Cada una va a ser diferente. Miren que hay algunas. Hay 2, 4, 6, 7, 9, 10, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Escoja una, por favor, y me lo va diciendo y lo voy anotando. Diego, ¿qué cultura va a trabajar usted? Quiero la chorrera. Chorrera. Ujú. María. Mije, ella faltó porque le dolió la Ah, ¿no está cabeza. María? Ujú. ¿Qué le pasó a María? Le dolió la cabeza. Se supone que la mamá le va a dar la justificación a usted. Ah, ya, perfecto. Entonces, la que sigue. No me he dado cuenta que no estaba María. Gabriel. Bahía. Bahía. Alejandro. Yo le pongo a la lista. Déjame poner aquí. Bahía. Alejandro. Inca, ¿Cuál? Inca, Inca. Muy bien. Bruno. Jamacuac. Jamacuaque. Ajá. Ya. En algún, en alguna clase también ya tienen que haber hecho esto de aquí. Samantha. Cañares. Cañaris. Regina. Machalilla. Machalilla. Mister, a María no le puede escoger un tema usted mismo. Ya voy a ello, espérese. Me falta Nicolás, que tampoco está. Bien. Le voy a poner Wangala a María. Le dice Regina. Y a Nicolai, vamos a escogerle una, vamos a ponerle la de, por acá, Manteño Huancavilca. Manteño Huancavilca. Bien, así queda el cuadro que ustedes van a realizar, la investigación de la cultura que ustedes han elegido. Bueno, le escogí a María y le escogí a Nicolai, no están presentes, entonces eso lo escojo. Guardar el archivo. Igual estos diapositivas se los envío yo mismo para que tengan presente esto de aquí. A ver, tema exposiciones. Obviamente yo, al momento de presentar estas diapositivas, pongo el texto, ¿verdad? Para poder tener contenido. Porque yo estoy dando la clase y necesito que este contenido quede guardado, quede grabado en una presentación, en este caso en PowerPoint. Pero para una exposición, si yo quiero exponer un tema, yo no quiero esto. Letras. Yo no quiero que cuando una exposición venga y se venga a leer.
Aquí estamos leyendo porque no estoy exponiendo, estoy dando una clase y necesito material para poder tener guardado como archivo. Yo también lo hago para que no estén copiando en un cuaderno, porque para mí me resulta innecesario tener una diapositiva y pasar a un cuaderno, si ya tiene el material en digital. Entonces, yo lo que trato de hacer es poner el contenido, guardarlo en un archivo, para que ustedes también lo tengan. En el momento de realizar alguna evaluación o cualquier otra cosa, en una lección, ya tienen el material. Entonces, por eso yo pongo letras, contenido, en las diapositivas. Cosa diferente en una exposición. En una exposición, cuando yo quiero exponer un tema, yo no vengo a leer. Cuando yo expongo un tema, yo me preparo, leo, me empapo del tema que voy a hablar. Yo no necesito algo mecánico de venir a leer tal, esto dice y se acabó. Paso a la siguiente diapositiva. No. Yo necesito una fluidez en una exposición, como que está conversando, con sus propias palabras. De eso se trata una exposición. Para usted conversar un tema, esto creo que ya hablamos en otra materia, para poder saber expresarse, poder conversar, poder dialogar sobre un tema en específico, pues usted tiene que prepararse, leer y salir de la ignorancia, pues, ¿no? Ya hablábamos también eso de investigación. Entonces, recomiendo, sugiero, y eso también califico, el modo de presentación. Las diapositivas es un medio en las cuales me pueden servir como soporte, que me puede ser una gran ayuda de forma visual. Si yo quiero presentar una imagen, la puedo explicar enseñando la imagen. Si puedo enseñar un video, pues lo enseño y luego lo explico. Entonces, una exposición se refiere a exponer un tema, conversarlo, dialogarlo, saberlo exponer. Yo no quiero una exposición que vengan a leer, que suele pasar, que también pasa. Tienen la presentación en diapositivas, ponen dibujitos, ponen gráficos, ponen video, y aparte en el celular tienen el texto y se ponen a leer. Suele pasar. Yo me doy cuenta, me percato, si ustedes están leyendo. Una exposición es leer el tema, así sea poco, que no sea mucho, que sea una hoja suficiente, contenido, pero que ese contenido me lo sepa. Pero no de memoria, sino analizando el contenido. ¿De qué se trata? ¿De qué voy a hablar? De eso se trata una exposición, no solamente de leer. Porque aquí puedo poner la diapositiva con dibujitos y con el celular o con cualquier otro dispositivo, lo tengo aquí abajito, que no se ve en cámara, puedo estar leyendo. Y yo me puedo percatar cuando ustedes están leyendo. Porque cuando uno sabe un tema, lo habla, lo conversa y lo expresa de una manera natural. ¿Verdad? Hay temas que yo no sé. A mí me pasa. Temas que yo a veces desconozco, pero que me empapo, estudio, analizo y puedo expresar con mis propias palabras. Lo mismo pasa en una exposición. Y va a pasar a lo largo del colegio y cuando ustedes ya estén en universidad, va a pasar lo mismo. Cuando les toque presentar y exponer un tema, conversarlo, dialogarlo y expresarlo de una manera espontánea, natural, sin necesidad de estar leyendo. ¿Cómo pasa eso? Preparándose para la exposición, leyendo el contenido, analizando el contenido, sabiendo de qué se trata. Si algo no sabe, investigarlo. Si hay una palabra que no entiendo del contenido que estoy estudiando que investigué, si hay una palabra que no la entiendo o no la sé, pues la investigo aparte. Entonces, de eso se trata una buena investigación. Me voy a enfocar bastante en la investigación, aparte del tema, es el tema que estamos tratando en la materia de emprendimiento, pues saber aprovecharla y aplicarla para todas las materias. Bien, entonces me baso de esto, de este tema, de la cultura, para poder ver cómo ustedes se preparan y exponen un tema. Yo no quiero lectura, por favor. Preparen el texto del contenido, que no sea tan amplio, pero que salga algo concreto, pero que sea con sus propias palabras, que salga de ustedes, de manera espontánea y natural, sin necesidad de estar leyendo, porque esto no es una prueba de lectura.
Si fuera una prueba de lectura, bacán, chévere, tienen 10. Pero no, es una exposición. Entonces ya hay que ir preparándonos para lo que se nos viene en universidad. Desconozco cómo vaya a ser el tema, estamos en una situación bastante compleja, en la cual las clases son de esta forma, es diferente de manera presencial, pero hay que saber sacar provecho de las cosas como están. Entonces, exponer es una herramienta muy importante que lo van a considerar cada uno de los profesores que van a tener ustedes. Una exposición. Entonces, y si vamos a exponer hay que saberlo hacer, saber investigar y saber enterarnos del tema, analizar y conversar, no simplemente leer. Así que chicos, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo va a ser la exposición la próxima semana, el próximo día jueves, sobre el tema que les tocó. Comparto nuevamente, por si acaso no los tengan. Igual las diapositivas ya en el transcurso de la mañana o de la tarde se las facilito. El tema de investigar ustedes mismos lo han escogido. Solo les escogí a María y a Nicolai que no están presentes. Pero se las voy a pasar también. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No sé qué pasó con Alejandro, que se me fue. Bruno también se fue. Creo que les aburre lo que les digo. O algo les pasó. No sé. Igual no me han comunicado nada. Bien, preguntas, chicos. ¿No? Bien, entonces espero esas exposiciones la próxima semana, el día jueves. Ya saben el tema. Preparen el tema. No quiero que vengan a leer, sino que se preparen y tengan conocimiento del tema que van a tratar. Bien. Conversar sobre todo. En una exposición vamos a estar conversando, no vamos a estar leyendo. Si es de preguntar algo, saber qué responder. Obviamente, si usted no sabe nada, solamente se pone a leer, no va a saber qué responder si le hacen una pregunta. Pero si usted sabe del tema, le pregunto sobre qué habló, usted va a saber responder, va a saber hablar. De eso se basa o se trata una exposición. Otra cosa es el miedo escénico, que eso también nos pasa y también tenemos que irlo superando. Poco a poco eso se supera. Todo es posible en esta vida. Entonces, nos pasa que también nos da miedo, nos da temor conversar, hablar, que nos escuchen en una exposición, pero eso también tiene que irse perdiendo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien, entonces nos vemos en esta materia la próxima semana para la exposición. Mañana creo que tengo con ustedes también informática. Mañana nos vemos entonces. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy. Vayan a descansar. Hagan sus tareas, por favor. No falten a clase. Nos vemos el día de mañana, ¿sí? Gracias. Gracias, chicos.